La marcha de los filos. Probablemente la vida empezó con una sola molécula nucleoproteínica, la cual equivale hoy a un gen dentro de una célula o a un pequeño virus fuera de ella. Después del progreso con una asociación de moléculas nucleoproteínicas, equivale hoy a un cromosoma dentro de una célula o de un gran virus fuera de ella. La ventaja de la asociación molecular fue la debilidad de una molécula del grupo podía ser compensada por la fuerza de otra. De este modo fue posible la especialización. Cada molécula del grupo podía ser inviolable en un solitario a causa de cierta falta esencial, pero cada una de ellas podía funcionar muy por encima del promedio en otro aspecto. Una afortunada combinación en la cual no existía ninguna falta esencial entre los miembros del grupo podía dar como resultado un organismo que en conjunto funcionaba mucho mejor que cualquier colección de moléculas individuales, buenas pero nada especiales. El segundo cambio fue la conversión del sencillo grupo de moléculas nucleoproteínicas, el cual estaba rodeado por almacenes de comida y útiles sustancias químicas, todo ello manteniendo junto con una membrana que podría controlar la naturaleza y cantidad de las sustancias que entraban y salían. El virus se había convertido en una célula. Quizás las primeras células fueron células simples, con un bajo nivel organizativo, equivalentes a las bacterias y demás simples modos existentes hoy. Ahora se suele considerar el cambio de virus a una célula como un adelanto, un salto hacia arriba en el árbol de la vida, por así decirlo. ¿Pero qué queremos decir con esto? ¿Qué hace un organismo que sea más alto o más adelantado que otro? Es la simple prueba de supervivencia. Si esto es así, cuestión de un virus contra célula desciende al punto de la no decisión. Tanto los virus como las células existen hasta hoy y no es probable que ninguno de los dos esté eliminado por cualquier cataclismo terrestre. En realidad, los virus son incluso más difíciles de matar que las células, de modo que quizás el paso del virus a la célula fue un retroceso, más bien un adelanto. De hecho, quizá el desarrollo de la vida en general fue un retroceso, ya que una roca o una molécula de agua soportarían cambios que hasta matarían a un virus. Pero las palabras pueden ser definidas arbitrariamente. Somos seres humanos mirando el universo, a través de los sentidos humanos e interpretando los mensajes que recibimos por medio de un cerebro humano, dominado por emociones humanas. Así pues, perfectamente natural define el progreso en términos humanos. Un ser humano progresa cuando asciende a la escala social utilizando la riqueza, la inteligencia, la fuerza u cualquier otro elemento. La medida de su progreso es su habilidad para controlar su entorno o su libertad de las presiones de dicho entorno, lo que el hombre desea ser su propio amo, lo cual supone una búsqueda de menores presiones y mayor control. Aplicando este concepto antropomorfóbico a la vida en general, podemos decir que en cuanto más controla un organismo su entorno inmediato o más libre sea de sus presiones, más avanzado es. Tomemos un ejemplo. Un virus tiene los medios para organizar el suministro de alimentos a base de duplicados de sí mismo, pero debe tomar el alimento que sale al paso. Si consigue las moléculas necesarias, estupendo. De otro modo debe esperar. La célula posee la capacidad de almacenar moléculas que le sirven de alimento. Durante un periodo afortunado de densidad de alimento, puede conservar más de lo que necesita para el momento, lo cual no puede hacer el virus y lo guarda para su uso futuro. Así pues, la célula se ha liberado hasta cierto punto de uno de los elementos de casualidad en su entorno. Depende menos que el virus de su ambiente para obtener alimento. Asimismo, las células poseen la capacidad de moverse con voluntad. Los virus no. Esto no significa que todas las células se muevan. Quiere decir que algunos la hacen. El potencial está ahí. Sin embargo, ninguna de los virus se mueve libremente y ningún virus lo ha hecho nunca, que nosotros sepamos. Sencillamente es que el potencial no está ahí. Un virus debe de una fuerza extrema, tal como una corriente de agua, para desplazarse hacia el alimento o el alimento hacia él, para ampararse en un peligro o para alejarse del peligro. Sin embargo, la célula móvil puede desarrollar una activa búsqueda de comida, puede desarrollar y lo hace instrumentos químicos para detectar comida o peligro a cierta distancia. Tal detención puede activar una cadena de cambios automáticos que resultan en movimiento hacia la comida o en apartarse del peligro.
De nuevo vemos que la célula es menos esclava de su entorno que el virus. De este sentido, la célula está más avanzada. Un organismo que posee mayor control de su entorno que cierto competidor está predestinado a ganar la competición. Cuando las células del virus compiten del mismo alimento, las células pueden ir tras el alimento y atraparlo, mientras que el virus debe esperar a que la comida llegue por casualidad. Las células cogen todo lo que necesiten para comer e incluso almacenar lo sobrante. El virus debe tomar lo que necesita y dejar lo restante. Como resultado, estas son las posibilidades que tiene el virus. Primero, puede simplemente ser comida de la competición y dejar de existir. Segundo, puede retirarse de la competición y encontrar un lugar para estar en donde no existen las células. Tercero, puede adoptar el viejo adagio de que si no puedes vencerlo, únete a él, convirtiéndose en un parásito. Los virus que existen hasta hoy han sido la tercera vía. Si alguna vez hubo un virus de vida independiente, ahora no existe ninguno de ellos. Los virus actuales utilizan las células para alimentarse y como resultado sobreviven a la mar de bien. Las células utilizan su mayor control del ambiente para conseguir el alimento necesario y entonces el virus se presenta y aprovecha este alimento. Este es un modo tan atractivo de competición desventajosa que como alternativa ha sido escogido una y otra vez el curso de la evolución. Algunos tipos de organismos, por estar seguros, acaban extinguiéndose. Algunos se vieron forzados a ocupar espacios vitales menos deseables, en los cuales había menos competición. Si bien conservaron su independencia y en algunos casos hicieron asombrosos progresos de forma inesperada. Funcionaba mucho. Pero siempre ha existido el señuelo del parasitismo. Hay parásitos en todos los niveles del progreso de la vida, y si lo cuentas, la supervivencia del parasitismo ha resultado brillante, provechoso en amplia medida. Sin embargo, el control del parásito del entorno es regresivo. Actúa escogiendo un entorno sumamente especializado y vinculándose por completo. Cualquier mínima alteración del ambiente, tal como la muerte del organismo anfitrión, mata al parásito. Además, al ajustarse el ambiente se produce una inevitable regresión, o más bien bajos niveles organizativos. Después de todo, el ambiente es tan ideal que no existe casi nada al parásito. De modo que el parásito hace sus progresos por una senda de retrocesos. El parasitismo supone una buena vida, es como un jardín de Edén, se debe evitar como la muerte. Según se hacía las células más elaboradas de su carrera por un mayor control del entorno y para las consecuencias ventajas en su eterna competición mutua. Para lograr alimentos y seguridad se produjo un cambio fundamental que persiste hasta nuestros días. Algunas células desarrollaron clorofilia y se vieron libres de la lucha por el alimento, en el sentido de que lo sucesivo necesitaban solo agua, dióxido de carbono, ciertos minerales y luz solar, todo lo cual era ubicuo e inagotable. Estas células y sus descendientes de los miembros del reino vegetal. Las otras células que con sus descendientes forman un reino animal siguieron existiendo sin clorofilia. Para conseguirlo, esto debe comer materia orgánica ya creada, o bien restos de células anteriores vivas o células intactas de planta, o una intacta de animal que ha estado viviendo en uno o en ambos de los primeros dos elementos. Así pues, es cierto que en el sentido de las células animales viven también el dióxido de carbono, agua, minerales y luz solar, aunque utilizando un intermediario, esto de intermediario no es asimismo una forma del parasitismo, no está bien del estilo de la muerte en el jardín del Edén, de la que antes estamos hablando en el sentido de advertencia. Las pruebas en favor de considerar la vida animal general como un parasitismo es la vida en que las plantas de alguna de sus formas pueden continuar existiendo indefinidamente, aun cuando fuera de esta está destruido el animal, pero no sería en caso contrario. Ninguna vida animal existiría durante más de un corto periodo de tiempo después de la destrucción de la vida vegetal. Por añadidura de la vida animal, se mantiene de la energía solar por medio de un intermediario. Se produce despilfarro asociado con los intermediarios de todos los casos. Los numerosos redondos necesarios, unos 5 kilos de plantas para mantener medio kilo de animal, de modo que la masa total de la materia viviente de la Tierra es 90% vegetal y 10% animal.
Sin embargo, vamos a la cara del otro asunto.